Entonces, la propuesta de esta noche es sobre un tema que ya vosotros conocéis, habéis visto, habéis trabajado, que es el discernimiento. ¿Vale? Sí, sabéis un poco qué es el discernimiento, al menos os suena, ¿no? Discernir, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos del discernimiento, y sobre todo en el contexto del Evangelii Gaudi, que es un poco el marco de referencia que nos interesa, sí es importante destacar lo siguiente. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudi, que sabéis que es un documento que nos propone el acercamiento, es un documento más de orden pastoral, más de eso, ¿no? En esto hago una acotación muy rápida. Hay dos aspectos de la vida de la fe que son clave. Uno es el aspecto doctrinal y el otro es el aspecto pastoral. Son dos caras de la misma moneda. Es decir, no podemos decir, que la pastoral es una cosa y la doctrina es otra. No. La doctrina es digamos, el bagaje, el cuerpo, ¿no? El cuerpo que tiene la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la fe. La síntesis de la doctrina de la Iglesia está ¿lo sabéis? En el catecismo de la Iglesia Católica. Que todo cristiano debemos tener el catecismo en casa, por lo menos, ¿no? Entonces, ante una duda, al catecismo. ¿Qué dice la Iglesia respecto a? Está en el catecismo, ¿vale? Entonces, digamos, el cuerpo de doctrina básicamente está como sintetizado en el catecismo de la Iglesia Católica. Una cosa es la doctrina y otra cosa es el cómo yo aplico esa doctrina, o sea, cómo llevo esa doctrina a la práctica. ¿Por qué? Porque la doctrina, lógicamente, doctrina es. Entonces, claro, la doctrina hablamos de todo, es muy amplio también el tema, ¿no? Pero el tema es cómo hago yo para luego, cada caso es un mundo, cada situación es un mundo, cada matrimonio es un mundo, cada persona somos un mundo. Entonces, ¿cómo poder, no podemos meter a todos, digamos, en el mismo saco, no podemos meter a todo el mundo en la misma estructura, porque a la hora de aplicar la doctrina tenemos que ver también el aspecto pastoral. Entonces, el Papa Francisco, cuando, digamos, avanza en el tema de su magisterio papal, se viene a confundir alguna cosa, ¿no? Porque, de hecho, en sus discursos y tal, en algún momento, quizá lo que faltaba era clarificar que muchos de los avances que hacía eran de aspecto pastoral, no doctrinal. Es decir, el Papa Francisco, y ningún papa, tiene el poder o la potestad, aun cuando es el Papa, de cambiar la doctrina. Es decir, la doctrina es doctrina, ¿vale? Entonces, no es que el Papa diga, pues yo me voy a saltar la doctrina y a la torera. Pues no. Entonces, ¿por qué? Porque no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia custodia esa doctrina. ¿Qué es lo que ocurre? Que es importante plantearse entonces, y es la pregunta del millón en cada generación, en cada momento, en cada situación de la vida, ¿no? El cómo podemos acercar la vida de la fe a los demás. Entonces, claro, el mundo cambia, las situaciones cambian, nosotros y la sociedad no es la misma ni de hace 10, 20, 30 o 50 años, no tienen nada que ver a lo que tenemos hoy, pero la Iglesia tiene que dar una respuesta. Es decir, hoy es lo que hay que darle una lectura a qué, una lectura a la situación que nos envuelve, en la cual estamos nosotros viviendo. Y la respuesta ante esto no simplemente es decir, mira, pues estos que se vayan para el infierno y los otros para el cielo. Pues no, sino que, es decir, la misma vida nos arroja a nosotros muchísimos cuestionamientos y muchas preguntas que la Iglesia tiene que hacerse de cara a qué, a un orden pastoral. Entonces, el Papa Francisco va a dar unos avances, digamos así, de orden pastoral, básicamente. No, lógicamente, esto daría mucho más de sí, pero es para indicarlo, un poco para situar lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, la Evangelii Gaudi, cuando habla de determinados momentos, lo que hablamos el otro día, de cómo acercarnos, de cómo llegar, de cómo buscar, de cómo salir al paso, salir al encuentro del que necesita. O sea, todo esto
es el aspecto pastoral. Es decir, yo pongo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? No sé, a la hora por ejemplo, en Cáritas, ¿no? Que tenéis que atender a tantos hermanos, o la misma familia, ¿no? Un padre, una madre con sus hijos. Resulta que los hijos, no todos los hijos son iguales. O sea, cada hijo es un mundo. ¿Y cómo hacéis para, claro, le podéis aplicar la doctrina rajatabla a todos los hijos? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque cada hijo es distinto. ¿Y cómo hago para poder acercarme a cada uno en su mundo, en su situación, ayudarlo, educarlo? Porque cada uno necesita una cosa. Entonces, imaginaros eso llevado a la iglesia. O sea, cada uno de nosotros, vosotros, yo mismo, como hijos de la iglesia, somos distintos y necesitamos también un acercamiento. Entonces, claro, ahí es donde viene esto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque entonces, en este marco, es donde el Papa va a tocar el tema. Muy buenas. Hola, perdón. ¿Qué tal? Es que acabo de salir de misa. No te preocupes. Bienvenida. Gracias. Estábamos esperando por ti, ¿Sí? Ansiosamente, sí. Uy, qué alegría. Gracias Sí, sí, por que sí, esperarme. que sí. Muy bien, entonces, en este contexto es donde vamos a enmarcar hoy el tema del discernimiento. ¿Por qué? Porque, claro, pastoralmente hay que discernir. ¿Cómo hago? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué es voluntad de Dios? ¿Qué no es voluntad de Dios? ¿Cómo hago para poder tener clara la doctrina y para poder también pastoralmente acercarme sin ir en detrimento de la doctrina? O sea, es una cosa bastante compleja, ¿no? Porque no es tan sencillo. Entonces, el Papa nos invita a reflexionar sobre el tema del discernimiento. Y el Papa también en eso hace una apertura, y leo aquí, ¿no? El Papa Francisco insiste en que no todo puede decidirse desde Roma y que las comunidades locales deben asumir su propia responsabilidad. Cada realidad necesita ser escuchada, leída y acompañada con inteligencia pastoral. Fijaros qué interesante. O sea, cada realidad es distinta. Claro, Roma puede decir, esto para todo el mundo. Sí, pero una cosa es más, aquí mismo en España. O sea, una cosa es Madrid, pero Madrid es Madrid. Pero es muy distinto un distrito del centro de Madrid a Villalba. Es otra cosa. Y aquí mismo ya encontramos que cada situación tiene una respuesta. Cada pueblo tiene una respuesta, cada lugar, cada parroquia, y además, cada parroquia es distinta. Es curioso, pero cada parroquia tiene su propia identidad. Entonces, claro, hay que analizar cada situación y en esa situación, como dice aquí, cada realidad necesita ser escuchada. Recordáis que la otra vez hablamos de esto, de escuchar, ser leída, analizar la situación, acompañada con inteligencia pastoral. Y estos son términos del Papa, inteligencia pastoral. Es decir, también la pastoral se necesitan claves de inteligencia para aplicar. Entonces, entramos un poco en esto. ¿Qué es discernir? Bueno, se dice rápido, ver la vida con los ojos de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios todo? ¿No? Claro, ahí es donde viene, a mí que me encantan los puzzles estos de 3.000, 4.000 y 5.000 piezas de estos, ¿no? Que y es interesante porque cuando yo siento que eso es como la vida, ¿no? Llegas y lo pones ahí en una mesa y hay un puño de piezas sin sentido, sin orden, sin nada. Y claro, coges una pieza y dices, ¿y esta? ¿Qué? ¿Esto qué será? Entonces, claro, hasta que no vas acomodando todo, encajando cada cosa en su lugar, todo tiene sentido, todo. Pero discernir, ¿qué es? Darnos cuenta que todas las piezas son importantes. Discernir significa que ninguna pieza sobra, que todas son necesarias, aun cuando no las entienda en el momento. Pero luego, cuando ves todo ya armado, ya es distinto. ¿Por qué? Porque todo tiene sentido. Entonces, ver la vida con los ojos de Dios, nada más y nada menos. ¿Me ayudas con este chisme? O sí, cualquiera de los dos. Está bien.
Muy bien. Entonces, la anterior, porfa. ¿Qué se ha pasado? Anterior. Eso. ¿Habéis visto que he puesto un lobo en medio de los corderos? ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, discernir qué es, saber qué conviene y qué no conviene. Hablemos sobre el discernimiento, aplicar el discernimiento cristiano en la vida diaria, aprender qué es discernir como cristianos y cómo vivirlo, identificar señales del espíritu y aplicar criterios cristianos y proponer pasos concretos para decisiones familiares y comunitarias. Venga, pasa. ¿Por qué necesitamos discernir hoy? ¿Y por qué es tan importante? En todos los aspectos, no solamente en el aspecto pastoral, sino que esto lo llevamos también a nuestra propia vida. Vivimos en un mundo que estamos sobrecargados de cosas, o sea, sobrecargados de estímulos, de miedos, ruido que nubla la reflexión, aumenta las decisiones por impulso. ¿Sabéis que la mayor parte de las decisiones, y eso está más que comprobado también por las neurociencias ahora, el no sé cuánto porcentaje, por el 95% de las veces vamos a decidir desde la emoción? Por eso cuando nos venden a la emoción. Y de hecho, en el neuromarketing, que es muy interesante, se vende mucho al miedo. Esta es la última pieza que tengo. No hay más. Si quiere comprarla, la tiene que comprar ahora. Porque si no la compra ahora, ya no la va a tener. Es más, ha venido otro cliente que está esperando porque si no, se la lleva a otro. ¿La va a comprar o no la va a comprar? Si no, se queda sin ella. Entonces, ¿qué pasa? Nos venden a qué? Al miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno decide, en lugar de preguntarnos, ¿lo necesito o no lo necesito? Uno dice, ay, es que si me quedo sin ella. Al final, te vas a un centro comercial a no comprar nada y sales con cosas. Entonces, es curioso, ¿no? Porque fijaros cómo funciona. Entonces, muchas veces, y ahí es donde viene, digamos, un primer punto, que es que estamos sobrecargados de estímulos y de cosas, de tal manera que esto te satura y muchas veces no disciernes, no paras. Y para discernir, una de las claves fundamentales es parar. Parar. Hay que parar. O un momento, ¿no? Preguntémonos primero. Entonces, esto es un aspecto importante. Eso del riesgo de vivir por impulsos, por costumbres o por modas. De hecho, a veces cuando somos, de hecho, muy impulsivos, normalmente tomamos decisiones como tan rápidamente, ¿no? O sea, no hay decisiones que, hay que pensarlo. Espera, ¿no? Entonces, es como, no sé, perdón, como personas que de repente llegan y están y dicen, nos casamos, ya. Espera, ¿lo has pensado? No, ya nos casamos, nos amamos mucho y nos vamos a casar porque ya tenemos que casarnos y ya tiene que... Y si os dais cuenta también vivimos en el mundo del fast, ¿no? En inglés, del ya, de la hora, del ya. O sea, yo no espero, no esperamos procesos, nos saltamos los procesos. Y no, hay cosas que necesitan discernimiento, necesitan parar, necesitan sabiduría. Entonces, aquí lo primero que es no tener claro que esto nos puede afectar y nos está afectando, porque a todos nos sobrecargan la sobrecarga de estímulos que tenemos constantemente. Imaginaros, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno va ahora a Madrid, por ejemplo, ¿no? Y están las luces, está esto, está el otro, está el árbol, el otro, no sé cuánto, mira luces por aquí, y llega un momento en que estás embotado, te sientes ya, dices, como zombie, ¿no? Vas así, claro. Entonces, y todo eso es malo, bueno, no es que sea ni malo ni bueno, es ser conscientes de que esto existe, ¿no? De que se da. La fe no es automática, la fe se necesita vivir con sabiduría. Discernir, por lo tanto, exige prudencia y crecimiento espiritual. ¿Por qué importa? Discernir orienta decisiones personales y comunitarias, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de discernimiento, no solamente, y ya lo veremos, discernir no solamente es tomar decisiones. No, discernir es saber leer con los ojos de Dios, que es distinto. No solamente es que yo voy a discernir para tomar una buena decisión. Ok, por ejemplo, bien, yo tengo aquí 2 manzanas. Una está llena de gusanos y la otra está
perfectamente bien. Y yo os digo, ¿cuál elegís? Bueno, ya que está bien. Ahora, tengo 2 manzanas, perfectamente hermosas, bellas. Ahí, así está que se ve brillante, preciosa, jugosa, exquisita, ¿no? Y resulta que os pongo las 2 manzanas, pero una de las 2 tiene veneno. ¿Cuál elegís? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Lo necesito o no? La manzana. Pero más que eso, yo diría, cuando uno discierne, la pregunta no es cuál manzana elijo, sino quién me la ofrece. Porque si es tu madre la que te ofrece las 2 manzanas, ¿tú creerías que tu madre te va a envenenar? Ah. Entonces, hay algo más allá de las manzanas. Y es el hecho de quién me las ofrece, ¿no? Porque si me las ofrece una persona que no conozco de nada, y eso pasa mucho, le pasa mucho a los jóvenes, ¿eh? Que se van una noche de discoteca y tal, y les ofrecen un trago o una cerveza, ni lo conocen, no saben quién es, y se la beben. Y luego, al día siguiente no saben qué pasó. Cosas, ¿no? Que pasan. Entonces, aquí es donde importa muchísimo el hecho que nos detengamos para un poquito pensar y conversar sobre esto. Adelante. Leer la realidad con los ojos de la fe. En los números 231 al 233 de la Evangelii Gaudium. Criterio. Discernir es leer la realidad con los ojos de la fe. Pero claro, esto se dice pronto. Para discernir hay varios puntos necesarios. Os decía primero, parar, detenernos. Eso es lo más importante. Lo segundo, una de las cosas que nos ayuda mucho a discernir es el autoconocimiento, conocernos. O sea, ¿quién soy yo? ¿No? Es decir, porque ese es un punto importante. O sea, vamos a ver, hay cosas en las cuales, por ejemplo, si uno se conoce, uno conoce no solamente sus defectos, también sus virtudes, pero uno conoce también dónde es débil y dónde no es débil. Y también lo conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si una persona tiene problemas digamos, con el alcohol, con la bebida, ¿no? Y se pasa rápidamente, pero se conoce, si le ofrecen, por ejemplo, licor o lo que sea, esa persona sabrá si lo acepta o no, pero se conoce, ¿no? Y entonces, si no te conoces, ¿qué pasa? Ah, no, yo puedo con todo, aquí no pasa nada. Y luego sí pasa. Entonces, el autoconocimiento es fundamental para nosotros en primera persona, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Vamos a ver dónde están mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a darnos cuenta qué nos puede a nosotros sacar del camino, ¿no? Qué nos puede a nosotros sacar de una vida virtuosa. Pero es necesario, primero, conocerse. Luego, hablando de la fe, que es necesario tener una relación profunda con Dios. ¿Por qué? Porque el discernimiento no solamente son, de hecho, no son matemáticas ni son reglas, es un don de Dios. Y ese don de Dios se da en mi relación personal con Dios. Cuanto más tengo esa relación personal, cuanto más me acerco al Señor, pues lógicamente voy a tener más capacidad de poder dar una lectura a las cosas desde Dios. Pero lógicamente, si yo no tengo una vida cercana a Dios, pues probablemente vaya a tener poco discernimiento, ¿no? De saber qué conviene y qué no conviene. ¿Recordáis la frase de San Pablo, que está en la primera carta a los Corintios, creo en el capítulo 6? Cuando dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sabemos qué nos conviene? Realmente, muchas veces, ¿nos conviene o no nos conviene? Y eso ya tiene que ver mucho con el conocerme. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Esa situación me conviene o no me conviene? Esto resulta que, bueno, no sé, hay miles de ejemplos, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, conocernos a nosotros mismos y nuestra relación con el Señor. Y lógicamente, cuando decimos dar una lectura desde la fe,
nos lleva a nosotros a plantearnos algo clave, y es, cuando uno tiene claro que lo principal y primero es que yo necesito estar en comunión con Dios, en esa relación profunda con Dios, todo aquello que de alguna manera pueda afectar esa relación con Dios o pueda romper esa relación con Dios, lógicamente me va a ayudar esto a tener claro si hago una cosa o hago la otra. O sea, si hay situaciones, por ejemplo, la casuística es muy variada, lógicamente, porque cada caso es un mundo, pero por ejemplo, casos reales. Una familia, un matrimonio joven, 3 hijos, están bien, y al marido le sale la oportunidad de su vida, pero de su vida con un trabajo impresionante. Un trabajo impresionante, ganando muchísimo dinero y tal. Pero el trabajo consiste en que se tiene que ir a giras internacionales, prácticamente va a ver a su familia una vez al mes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Entonces ahí es donde, claro, dices, es que toda la vida he anhelado este trabajo, es que ha sido el trabajo de mis sueños, es que por fin lo tengo, es que tal, es que voy a ganar mucho dinero, mi familia va a estar mejor y tal, pero tienes que pagar un peaje. Y el peaje que tienes que pagar es que tienes que estar lejos de tu familia, que no vas a ver a tus hijos y que vas a estar en otras cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el discernimiento. El discernimiento parte de dónde, cuáles son mis prioridades, qué es mi prioridad como cristiano, dándole una lectura como cristianos. Cuando hay una misión que Dios te ha encomendado, que es tu matrimonio. Cuando es una misión que Dios te ha encomendado, que es también tu propia vida. Algo que te puede apartar de Dios, algo que te puede terminar separando mucho de Dios. Bueno, aquí es donde viene el juego de decir, vale, ¿cuáles son mis prioridades? Si mi prioridad es estar con el Señor y digo, mira, esta situación a mí me puede apartar del Señor, incluso esta amistad, por más amistad que sea y por más maravillosa y estupenda que sea esa persona, pero resulta que esa persona a mí me está apartando de Dios. O esa persona. Entonces, claro, ahí viene el momento donde uno tiene que plantearse y dar una lectura desde la fe, y leer los acontecimientos y leer las situaciones. Y aquí, por eso os decía, no es que podamos aplicar una regla para todo, no, es que cada caso hay que discernirlo. Oración, observación y preguntarnos. Eso de preguntarnos es muy importante. Y nos vamos a preguntar desde una visión de Dios, preguntarnos desde Dios y con Dios, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Observar, alejarnos un poco y ver. También, ¿por qué? Porque no solamente hay decisiones o cosas que tenemos que discernir de cara a nosotros mismos, sino también de cara a qué, de cara a que mis decisiones también afectan a los otros. Entonces, no solamente es, es que yo esto, sí, pero ¿y los demás? Y tu esposa, y tu esposo, y tus hijos, y la situación que está, y entonces, claro, ahora, una cosa clave también en esto que es, y os digo, es muy difícil a veces discernir solo. Por eso se necesita muchas veces, en determinados casos, ir a buscar ayuda en el sentido de ayúdeme a discernir, ¿no? Para verlo, para ver qué hacemos, ¿no? Os comento rápidamente un poco, porque a mí me pasó, ¿no? Yo cuando cumplí los 50 años, a mí me entró el gusanillo de pensar, bueno, ¿y será que el Señor a mí me quiere aquí para siempre? ¿O será que el Señor, no sé? Y recé muchísimo, 2 años rezando, 2 años con mi director espiritual, 2 años preguntándole al Señor si me tenía que quedar o si tenía que regresar, 2 años trabajando eso y haciendo un discernimiento. Porque no era una cuestión de decir, que ya me voy y ya está. No, no, era pensar muchas cosas y discernir delante del Señor muchas cosas. Y luego venir, por ejemplo, cuando vine a Madrid, hablar con el vicario del clero y decirle, mire, pues está esto, pero estamos aquí porque yo necesito discernir si esto es del Señor o no es del Señor.
¿Por qué? Porque no, y aquí viene una cosa muy interesante, es que no son mis apetencias, es lo que Dios quiere, ¿no? Es lo que Dios quiere, porque a uno lo que le apetece es estar tranquilo, cómodo y ya está, o sea, y no complicarse la vida, ¿no? Porque esa es la parte más importante, para uno, ¿no? Muchas veces como una parte más humana. Pero, ¿y lo que Dios quiere? Porque a veces lo que Dios quiere pasa por incomodarnos un poco, ¿no? Entonces, discernir es discernir en la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, que hizo Jesús, ¿no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, discernir pasa también por ahí. Ahora, digo, vamos a ir caminando en esto. Avanza un poquito. Bien, escuchar al Espíritu. Vale, esto suena como un poco así. ¿No? Escuchar al Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿No? Escuchar lo que el Espíritu suscita. Y es discernir en los hechos. Discernir en los hechos. Una vez me decía una persona, padre, es que yo creo que a mí Dios no me escucha. Digo yo, ¿y por qué dice usted eso? Porque es que yo llevo ya 5 años pidiéndole tal cosa y no sé qué, y el Señor no me responde, y no me responde, y no me responde. Entonces Dios no me escucha. Digo, no, todo lo contrario, Dios te escucha. Es más, ya Dios te respondió. Dice, sí, te dijo que no. O sea, digo, pero es que no te has enterado. O sea, ya el Señor te dice, pues será. Digo yo, pues a lo mejor ya te dijo que no. Y tú sigues ahí RGR, ¿no? Y a lo mejor, pues puede ser, yo no sé, pero quizá a veces uno dice, es que Dios me responda, es que Dios me diga lo que yo quiero oír. Bueno, y si Dios no te dice lo que quieres escuchar, ¿qué pasa? Entonces ya no funciona. Pues muchas veces discernir en los hechos significa esto, ¿no? Es como también conocía un matrimonio, ya tenían que como 15 años o 16 por ahí de matrimonio, y me dice ella un día angustiadísima, es que yo no sé, yo estoy tan angustiada porque yo no sé si yo hice lo correcto y tal. Digo yo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que yo no sé si el Señor a mí me llamaba a ser monja. Y le digo yo, pues, no te llamaba a ser monja. O sea, está clarísimo. Mira a tus hijos y mira todo lo que hay. Digo yo, si no te basta esto, leer en los hechos. En los hechos. Dios nos habla muchas veces en los hechos de la vida. Y saber dar una lectura, discernir también sobre eso que Dios va trabajando y que Dios nos va manifestando, ¿no? De hecho, esa parte es importante. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, no significa que, a ver, como una vez, pongo ejemplos, ¿no? Porque son cosas muy gráficas. Una señora que se va a un retiro espiritual y tal, cuando regresa, me dice que quiere hablar conmigo. Habla conmigo y me dice, fue una cosa impresionante. Se manifestó el Espíritu Santo de una forma impresionante, pero impresionante. Digo yo, bueno, qué bien, ¿no? Sí. Y en una oración, cuando yo estaba delante del sagrario, el Espíritu Santo me habló, pero me habló clarísimamente. Me habló. Digo yo, ¿así? Sí, me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo que mi marido y yo tenemos que dormir en camas separadas. Digo, el Espíritu Santo te dijo eso. Claro, tenía unos problemas con el marido, no lo quería ni en pintura. Entonces, entonces bueno, para que veáis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces es, ¿de verdad esto te lo inspiró el Señor? ¿O esto es una cosa que...? Y por eso es importante, cuando uno tiene que discernir algo, es muy importante, por ejemplo, ir a un director espiritual, a alguien de confianza, a un cura, tal, que te ayude a discernir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, y hay que tenerlo claro, eso es como cuando te autodiagnosticas, ¿no? Los autodiagnósticos. Es que yo lo que tengo es, ¿no? Vas al médico y le dices, lo que tengo es esto y esto. Y te dice el médico, bueno, pues ya está, ya se recetó usted, ¿no? Entonces, ¿para qué viene? ¿No? Y en la vida espiritual nos pasa eso.
A veces no es bueno autodiagnosticarnos nosotros, sino el hecho de poder decir, mira, me pasa esto, tengo esto, me ocurre esto, necesito ayuda, ¿no? Ayuda espiritual para poder discernir. Entonces, en la Evangelii Gaudium dice escuchar los movimientos del Espíritu. Citar el principio, discernir significa atender lo que Dios suscita en la comunidad. Esto es algo que hay que trabajar y dejar que el Espíritu también lo manifieste. No lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu suscita. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo a nivel pastoral, es siempre lo hemos hecho así, es que siempre se ha hecho así, es que, sí, vale, muy bien, pero quizá a veces el Espíritu sopla por otros derroteros y dice, pues ya no, ahora lo hacemos así. Y entonces ahí es donde hay que también ver esto a la luz de la fe y del Espíritu. Evitar los moldes. La pastoral no es, en ese sentido, una cuestión puramente administrativa. Rechazar soluciones prefabricadas, ¿no? Porque la típica receta, ¿no? Cuando se dan situaciones que parecen de molde, ¿no? Tal cosa, receta, ¿no? Dios habla en la historia, os decía antes, abrir espacios de escucha comunitaria, que yo creo que se dan, al menos en las comunidades se dan, momentos en los que el Consejo Pastoral se reúne, que se hablan las cosas, que se determinan las cosas, que se analizan, que se ven un poco a la luz del Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que solo el párroco o el vicario, por más majo que sea, tiene la posesión del Espíritu Santo, ¿no? La comunidad tiene el Espíritu Santo. Vosotros tenéis el Espíritu Santo. Y entre todos, muchas veces tenemos que discernir, ¿no? También lo que el Señor, dar una lectura a lo que el Señor nos va suscitando, ¿no? En cada momento y en cada situación, y buscar e ir trabajando eso. Acompañamiento pastoral personalizado. Bueno, esto es el ideal, ¿no? Pero bueno, un cura para no sé cuántos miles, pues personalizarlo cuesta un poco más. Pero bueno, en esto, por ejemplo, los que estáis en Cáritas, en acogida y tal, lo hacéis muy bien, ¿no? Porque ese acompañamiento es necesario. En resumen, evitar moldes, promover la escucha y el acompañamiento. Adelante. Fidelidad creativa, lo dice el Papa, ¿no? O inteligencia pastoral al Evangelio. El equilibrio entre la pastoral, entre la verdad y la ternura. Discernir como fidelidad creativa al Evangelio. Eso está en el número 40 del Evangelii Gaudium. Acompañar buscando coherencia doctrinal y sensibilidad concreta. Evitar la rigidez. Esto está unido un poco a lo que hablamos la otra vez, de la escucha. ¿Recordáis que es importante escuchar? Cada caso es distinto. Cada caso es distinto. No, es más, no existimos dos personas, aunque nos parezcamos, no existimos dos personas exactamente iguales. Por eso, por ejemplo, cuando escuchamos a un matrimonio, cada matrimonio, no hay recetas. Ah, fíjate, es que a mí el cura lo que me dijo fue esto, aplícatelo tú también. Eso es igual que en el tema, por ejemplo, de la medicación, ¿no? Resulta que te dan para la tensión, no sé, pero fíjate, yo tomo esta, a ti te puede sentar bien, no, tómatela y te mueres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es para mí no es para ti. En Costa Rica decimos, lo que es para el ganso no es para la gansa. Yo no sé si aquí se dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno somos distintos. Y en la vida espiritual es lo mismo. Entonces, la receta de uno no es la del otro. Resulta que viene una persona, habla contigo y se te da una solución de una cosa. Y viene otra con un caso parecido y resulta que se te dice que no. Entonces dices, pero ¿por qué a ella sí y a mí no? Bueno, pues ahí es donde viene el discernimiento, ¿no? Evitar la rigidez, eso significa estar con esa apertura de escucha. Evitar el permisivismo, por otra parte, ¿no? Es decir, no relativizar la verdad. La verdad no se diluye en la compasión. Fijaros esa frase, ¿eh? Es decir, la verdad es la verdad. Y entonces ahí es donde muchas veces, vale, o sea, yo puedo entender tu situación, pero eso no significa que no te pueda decir las cosas como son, ¿no? El pan, pan, el vino, vino. Aunque luego viene la parte de la misericordia y del acompañamiento. Pero una cosa no quita la otra. Entonces, la verdad no se puede diluir por la compasión. Jesús amaba a todo el mundo, pero Jesús también decía las cosas.
Y decía a la mujer, por ejemplo, a la adúltera que llevaron y que le iban a tirar piedras y todo esto, en ningún momento Jesús le dijo, anda, no pasa nada, ya está, tú vive la vida y sigue para adelante. No, Jesús le dijo muy claramente, mira lo que te ha pasado. O sea, vete y no peques más. O sea, no significa simplemente ancha Castilla, aquí a todo el mundo como lo que quiere. No, ni una cosa ni otra. O sea, ahí es donde viene este equilibrio y el discernimiento sobre este equilibrio, ¿no? Y luego, la verdad más misericordia. Buscar soluciones fieles a la doctrina y sensibles a cada situación. Yo tengo un criterio, es muy mío, esto ya es paréntesis y como está grabado queda muy bien ahí. Esto ya es una cosa de mi cosecha o de mi experiencia durante todos estos años. Yo siempre he dicho una cosa, que cuando tomamos decisiones, sobre todo en la vida pastoral y de cara al otro, hay dos cosas que nos inspira el mismo Evangelio, que es el amor y la misericordia. Por lo tanto, todas las situaciones que vivimos, si en el fondo no nos llevan a que se manifieste ese amor y esa misericordia de Dios de alguna manera, yo digo que hay que analizarlas un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eso es lo que prevalece y eso es lo que aparece siempre y en el mismo Jesucristo aparece, ¿no? Adelante. Ver la vida con los ojos de Dios, decía. Discernir, entonces, ver qué lleva la vida y qué la destruye. Decir, el libro del Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel ya iba a entrar en la tierra prometida, dice el libro del Deuteronomio, hoy pongo delante de ti dos caminos. Hay un camino que te lleva a la vida y hay otro camino que te lleva a la muerte, ¿no? Para que, digamos así. Los dos caminos. Tú eliges. O sea, Dios nos pone, tú eliges. ¿Qué es discernir? Discernir es, en el fondo, ¿qué es para mí? O sea, que yo pueda descubrir dónde está la vida y dónde no. La vida con mayúscula. Es decir, ¿qué me lleva a mí a la vida y qué no me lleva a la vida? Y ahí es donde viene el discernimiento. ¿Por qué? Porque esta es la clave. La clave es, al final, en este sentido, qué me acerca más a Dios y qué no. Fijaros que hay cosas muy interesantes en el tema del discernimiento. Por ejemplo, pues vosotros sabéis que a mí me gusta mucho el tema de Santa Teresa toda la vida, ¿no? Pero Santa Teresa de Jesús cuenta en el libro de su vida una anécdota muy interesante. El padre Gracián de la Vega, que era su director espiritual, una vez hablando con Teresa, le dice, mira, porque ella le decía, es que yo cuando voy a la Eucaristía, el momento de la comunión es un momento sublime y de hecho a veces comulgaba y entraba en éxtasis y todo esto y tal, no sé cuánto, ¿no? Y el padre Gracián le dijo, Teresa, dime una cosa, ¿tú estás dispuesta a obedecer? Le dice ella, sí. Pues te voy a prohibir comulgar. Y dice, pero ¿cómo le va a prohibir comulgar? ¿Por qué? Si comulgar es algo bueno, si está fantástico, si está bien. ¿Y por qué por qué le va a quitar la comunión? ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Él, que tenía discernimiento y le acompañaba espiritualmente, veía una cosa, que era que al final decía, tú en la Eucaristía al final te encuentras pero a ti misma, te inflas a ti misma, te estás llenando de ti misma, pero no de Dios. Entonces, la privó de la comunión durante un tiempo, hasta que ella lo descubriera y lo descubrió. Son cosas como que ya es hilar muy fino, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo algo tan bueno? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo os contaba la anécdota de una señora que pasaba en la parroquia día y noche, día y noche, día y noche, y que yo le preguntaba, bueno, ¿pero usted está soltera o viuda? No, yo estoy casada con hijos, pero no soporto a mi marido. Digo yo, pues muy mal. Entonces, hazme el favor y no estés tanto en la iglesia. Tú vete a tu casa y vive tu misión. ¿No? Entonces decía, pero es que porque usted me prohíbe a mí venir a... No es que te prohíba, es que no es sano para ti. Entonces es curioso porque incluso en la vida espiritual hay que discernir que muchas veces aquello que está en nuestra vida para nuestro crecimiento nos puede alejar de Dios. Fijaros. Pero ya eso es, digo, hilar un poquito fino, ¿no? Pero bien,
Guías prácticas. Priorizar acciones que fomenten la vida, la comunión y el servicio. Hay cosas que rompen la comunión, por ejemplo. Hay cosas que no. Entonces, siempre vamos a favorecer el hecho del bien común, de la comunión entre nosotros, ¿no? La comunión al servicio. La escritura es un criterio, de hecho, es un criterio. Ir a las Sagradas Escrituras, leer en las Sagradas Escrituras, entrar en ellas, rezar con ellas. Esto es fundamental también para crecer y para ver también lo que la misma Sagrada Escritura nos pone como criterio. La oración, decía, para escuchar y confirmar. Adelante. Aquí vamos a entrar en un tema que nada más lo esbozo un poquito, ¿no? Que es, no sé si habéis escuchado hablar de los padres del desierto. En la vida de la Iglesia hay dos aspectos de la vida de la Iglesia, o dos términos, ¿no? Digamos así, que es importante tenerlos claros. Uno es los padres de la Iglesia y los padres del desierto, que a veces se confunden. Entonces, los padres de la Iglesia es, digamos, después de la muerte del último discípulo, que fue Juan, viene la vida de lo que se llama el tiempo de los padres de la Iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que fueron los discípulos de los discípulos que continuaron con la vida de la Iglesia. Entonces, ahí están pues todos los santos doctores, están todos aquellos que custodiaron la fe, que vivieron la fe y tal. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de los padres de la Iglesia, nos estamos refiriendo a todo esto, digamos, todo este bloque de doctrina que la Iglesia fue haciendo un discernimiento sobre ellos en la misma historia, ¿no? Y luego están los padres del desierto. Los padres del desierto son un grupo de personas, o personas que en su momento, sobre todo en los primeros siglos, se van a ir a vivir como eremitas, porque tenían el deseo de poder vivir el Evangelio de una forma totalmente radical. De hecho, muchos se fueron a Egipto, otros se fueron incluso a la zona de Capadocia, de ahí vienen los padres capadocios, etcétera, ¿no? Entonces, iban y vivían en el desierto y ahí se alimentaban de lo que pudieran y tal, pero no vivían en comunidad, sino que cada uno vivía como en su propia cueva, ¿no? Ahí, y tal. Entonces, ellos, sobre todo, está Evagrio Póntico, y hay otros santos que son propios los santos de los padres del desierto, que tienen una profundidad espiritual impresionante. Y ellos hablan mucho del discernimiento. Entonces, yo quiero nada más aquí dar esa pincelada sobre esto. ¿Por qué? Porque la diacrisis, que llaman ellos, que es el discernimiento, hace referencia a la criba. Vosotros conocéis la criba, ¿no? El hecho de cuando se pasa la criba. Es decir, discernir es cribar los pensamientos. Ojo, es interesante esto porque en la misma Iglesia nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y de vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Es decir, los pensamientos es algo que los padres del desierto lo tienen como muy afilado. O sea, es decir, vigila tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Porque Santa Teresa decía la loca de la casa, ¿no? Los pensamientos es algo clave para el discernimiento. Discernir sobre los pensamientos. Muchas veces es, yo llego, te saludo a Carmen, hola Carmen, no sé cuánto, y tal, y de repente ella, no sé, dije algo y empezó a pensar, ¿y este? ¿Y por qué me habló así? ¿Por qué me saludó así? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? Oye, y por ejemplo, ¿no? Y empieza bum, 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 bum. Y es algo tremendo, ¿no? Nuestros pensamientos, que estamos constantemente dándole y dándole y dándole. Entonces, los padres del desierto dicen que la diacrisis es la virtud madre del discernimiento. El término clave, que es diacrisis, es discernimiento espiritual para distinguir lo bueno y lo dañino. Sin discernimiento, incluso el bien puede destruir. Vean qué interesante, ¿no? A veces, el otro día hablaba yo con una persona y le decía esto, que es una frase ya muy conocida, lo que muchas veces una virtud llevada al extremo se convierte en un defecto. Entonces, ahí hay que tener ese discernimiento, ¿no? Porque algo incluso que parece bueno, puede destruirte. Por ejemplo, ¿no? Uno dice, hombre, ir a hacer deporte está bien. Sí, claro, está bien. Es que eso no es malo.
hacer deporte no es malo, nos mantiene con salud y tal. Pero resulta que si ir a hacer deporte te pone en situación o de alguna forma te quita otras cosas o te va minando, ahí es donde hay algo bueno que luego dices, ¿hasta dónde te puede esto? Una amistad, hombre, no está bien tener personas que son amigos nuestros y amigas nuestras, tal, pero hay amistades que son buenas en principio, pero que luego hay que analizar. Oye, ¿esto te está haciendo bien o no? Entonces, bueno, anyway, esto nos puede ayudar. La práctica diaria, examen breve diario, vigilar los pensamientos, los deseos y las intenciones. Y la tradición espiritual que enseña atención interior y prudencia. Vamos. Aquí os voy a contar simplemente una historiecita rápidamente, a ver si la encuentro. Es breve. De un monje. Esto es un apotegma de los padres del desierto que nos cuentan esto. Dice, se cuenta que un joven monje buscó al anciano más asceta para aprender santidad. El anciano le dijo, ayuna más, duerme menos y trabaja sin descanso. El joven lo obedeció, pero su corazón se volvió duro, triste y sin paz. Creía amar a Dios, pero estaba hecho pedazos. Desesperado, fue al abad Antonio, quien le escuchó nuevamente y le dijo, hay quienes agotan el cuerpo con prácticas, pero al no tener discernimiento, están lejos de Dios. Y añadió, haz menos, pero hazlo con verdad. No fuerces tu alma, acompáñala. El Espíritu es quien te guía, no tu afán. ¿Tenía ganas de santidad? Sí. ¿Quería ser santo? Sí. Pero quería ser santo con sus propios puños. ¿Y eso a dónde le llevó? ¿Qué pasa con nosotros muchas veces en la vida de la fe? Es que yo quiero... Y eso te angustia, al final, te angustia, te pone en una situación tensa, te estresa, Entonces, la pregunta es, ¿lo estás haciendo bien? ¿Por qué? Porque la vida de santidad, como lo dice aquí, es no fuerces tu alma, acompáñala. El Espíritu es quien te guía, no es tu afán. La santidad no se alcanza por tus puños. La santidad se alcanza por la gracia de Dios. Entonces, ahí es donde muchas veces hay cosas que muchas veces hay que discernir en ese sentido. Bien, continuamos. Custodia del corazón. Esto es precioso, la nepsis, que llamaban los padres del desierto. Custodiar el corazón. La custodia del corazón, llamada nepsis, la palabra nepsis significa vigilancia, es la actitud de atención permanente a lo que sucede en nuestro interior. Es un método espiritual que busca liberar el alma de los pensamientos malos, obsesivos o apasionados. Su núcleo es simple y profundo, observar los pensamientos que entran en el corazón y discernir cuáles conducen a la paz y cuáles te desordenan. Fijaros, dicen los padres del desierto, cuando un pensamiento venga a tu cabeza, dice, tú pregúntale, ¿eres de Dios o eres del enemigo? Dicen otra cosa, si los pensamientos vienen a nuestra mente, dice, antes de entrar, son, dice, como el papiro, se pueden destruir rápidamente. Pero si los dejas entrar, se vuelven duros como el acero. Por eso dicen los padres del desierto, los pensamientos se vencen antes de que entren. ¿Viene un pensamiento? ¿Tú de quién eres? Bien, otra cosa. Dice, Evagrio Póntico lo resume de esta forma. Presta atención a ti mismo, sé el guardián de tu corazón y no permitas que ningún pensamiento entre sin ser cuestionado. Claro, esto nos puede obsesionar también. Entonces, tampoco nos vamos a poner nosotros ahí todo el día, ay, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Entonces, si no, verlo de esa forma. Los padres descubrieron que los pensamientos sanos conducen a la serenidad, mientras que los pensamientos malos generan agitación. Esto es algo como muy básico de los padres del desierto.
Y ellos casi que lo dan como una regla. Los pensamientos que no son de Dios te inquietan, te meten te quitan. Ese pensamiento te genera ansiedad. En cambio, los pensamientos que vienen de Dios te dan paz, pacifican tu alma. Entonces hay que ponerles atención. ¿Qué estás pensando? Porque si lo que estás pensando al final te causa dolor de estómago, hay que analizar eso, sospechoso. Entonces, el objetivo no es reprimir pensamientos, sino aprender a ganar libertad interior. Además de la custodia del corazón, los padres recomendaban la sobriedad, la hospitalidad, las prácticas meditativas de la oración, ¿no? Y todos los caminos conducían al mismo fin, una vida de interioridad, en paz con Dios. Adelante. Señales del Espíritu Santo. Es decir, cómo reconocer la acción en la vida cotidiana. ¿Cómo sé yo si algo viene del Espíritu? Una de las cosas que da el Espíritu Santo es paz. Es paz. O sea, esa es una de las mejores señales que al final uno... Porque la paz no significa, ojo, no significa que no sufras. La paz no significa que no lo estés a veces pasando mal, pero estás en paz. Es interesante esto, ¿no? A veces estamos así como viviendo un momento duro en la vida. Dices, ¿pero qué tal? Mira, me está pasando esto, pero tengo paz. Tengo paz. La paz es una clave espiritual del discernimiento, ¿no? Algo que te da paz. Cuando tomas una decisión, muchas veces la decisión que te dé paz, ¿no? Porque eso es algo que nos ayuda. Claridad sin presión, es decir, convicción serena, sin coerción ni urgencia forzada. No hay que forzar las cosas. La humildad, la capacidad de amar, realismo con esperanza, reconocer las dificultades pero confiar en la promesa de Dios. Discernimiento comunitario, y cuando digo comunitario es igual compartirlo con alguien, o a veces cuando tenemos que decidir a nivel comunidad, discernimiento comunitario y con la escritura. Contrastar en comunidad y contrastarlo con la palabra. Señales que no vienen de Dios las cosas, cuando es la urgencia ansiosa. Decisiones impulsivas marcadas por el temor. Venga, ya, no, como lo decía antes, ¿no? Compra esto que se te va a ir. Y ya, venga, compra. Un momento. No. La culpa aplastante, la carga que paraliza y no convierte. Es decir, hay cosas que a veces nos generan mucha culpa. Y eso dices, ¿eso viene de Dios? Mira, pues no. Hay que revisar eso, un poquito. ¿Por qué? Porque cuando viene del Señor te da paz. Juicio duro, crítica constante hacia uno mismo o los demás. Cuando está ese juicio constante, ¿no?, de las cosas, y es que esto tiene que ser así, y esto tiene que ser así, y no sé cuánto, y tal. Orgullo espiritual, ¿no? Sentirse superior por prácticas o conocimientos. Es que yo rezo más que tú. Es que yo paso todo el día rezando cosas. Es que tú no rezas como yo. Es que yo voy a misa, pero mi cuñada no. Entonces yo soy mejor que ella. Ojo con el orgullo espiritual, ¿no? Porque a veces es el hecho de que nos podemos subir un poquito a la parra, ¿no?, con esto. Y ahí es una cosa que más bien todo lo contrario, lo que viene del Señor nos lleva a nosotros a la humildad, no al orgullo espiritual, ¿no? El orgullo espiritual se manifiesta muchas veces también en cosas como, es que yo estoy formado, es que yo sé mucho, es que yo ya soy una persona... Bueno, vale, muy bien, estupendo. Aislamiento. Una de las cosas que produce esto es, cuando no viene del Señor, que te aísla, te saca. Ya no te aparta de los demás. Entonces, eso pasa, ¿no? Línea de acción dice, pausar decisiones importantes y buscar acompañamiento. Es a veces la mejor receta, ¿no? Muy bien, seguimos. 5 criterios. Cristo al centro. La decisión mantiene a Cristo como primer criterio y modelo. Desde la caridad, buscar el bien real de las personas con amor responsable. Con paz, la presencia de paz interior que confirme la elección espiritual. A la luz de la palabra,
coherencia con las Escrituras y enseñanza bíblica aplicada. Y en comunión con la Iglesia, ¿no? A mí me escribe mucha gente en Costa Rica, y vosotros algunos, ¿no? Me habéis preguntado, oye, Adrián, ¿qué tal? Y después de 2 meses aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no sé qué. Digo, hombre, un poco de todo, ¿no? Porque ha sido un cambio, y es un cambio siempre interesante, ¿no? Y tal. Pero para mí, la mejor señal de que tomé la mejor decisión es que tengo paz. Y esa paz la tengo desde el primer día. Lo demás va y viene. Momentos de todo, ¿no? Pero hay paz. Y cuando tienes paz, ¿eh? Eso es como cuando vosotros que acompañáis matrimonios o los que se van a casar, ¿no? Dice, ay, ¿será que casarse tiene lo suyo, ¿eh? O sea, dice, tal. Y yo digo, ¿te da paz o no te da paz? O sea, piénsalo, para un momento y reflexiona. Cuando decís, nos casamos, ¿vale? ¿Te da paz o no te da paz? Y por ahí es interesante esto, ¿no? Muy bien, seguimos. Discernimiento comunitario. Escuchar la vida con los ojos de Dios. Y esto, vale, es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Convocar, escuchar, compartir, decidir, acompañar. Esto lo trabajamos mucho también, creo que a nivel de parroquia, con los catequistas, cuando nos reunimos, etcétera, ¿no? Que lo vemos también y lo hablamos con los jóvenes, ¿no? Que también lo vemos, ¿no? Bueno, a ver, no solamente lo que yo decida, ¿no? Porque a veces digo, es que yo sé lo que te conviene. Pues yo no sé lo que te conviene, tengo que escucharte para saber qué es lo que te conviene. Adelante. Discernir con verdad. Discernir es amar con verdad. Ahí puse a Eva comiéndose la manzana. No elegir lo perfecto, elegir con el espíritu. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Si Eva hubiera tenido discernimiento, y Adán también, digo los dos, ¿no? Por favor, ¿verdad? Los dos, probablemente pues, se hubieran enterado un poquito más, ¿no? De lo que pasaba. Pero a veces es esto, ¿no? Y es más, yo digo una cosa, a vosotros nos suena sospechoso cuando alguien os ofrece algo que es tan, pero tan, pero tan, pero tan maravillosamente perfecto que uno dice, esto no puede ser así. Esto no puede ser real. Entonces, eso es un criterio. Buscar a Cristo en cada decisión diaria, ¿no? Hacer pequeñas elecciones orientadas por la fe. Y el compromiso semanal, orar. La oración breve, diaria y compartir. La oración es como eso, ¿no? La oración es constante, es esa constante de pequeños momentos de diálogo con el Señor. Adelante. Preguntas para la vida. ¿Esto me hace más humano? ¿Esto me abre a Dios y me abre al otro? ¿Esto puedo vivirlo con paz y con verdad? Bueno, eso son cosas que nos ayudan a meditar y a pensar muchas veces sobre lo que hacemos. Vamos. Y nada más. Ahí pues está ese señor con varias opciones y que tendrá que ver cuál es la que le conviene, como nosotros. ¿Vale? Pues eso es todo. Ya os podéis ir.